Este es el postre más querido en nuestra casa. Queda increíblemente cremoso y se derrite en la boca. Es imposible comer solo un pedazo, nadie puede resistirse. Además es rápido y muy fácil de preparar. Primero agrega 100 mililitros de leche en la licuadora. Luego añade una cajita de crema de leche. Después agrega 3 cucharadas de cacao en polvo con 50% de cacao. A continuación, incorpora una lata de leche condensada. Y si te gustan las recetas fáciles como esta, aprovecha para darle like al video. Ahora tapa la licuadora y licúa todo durante aproximadamente un minuto. Mientras tanto, vamos a hidratar un sobre pequeño de gelatina sin sabor en 50 mililitros de agua. Mézclala rápidamente antes de que empiece a endurecerse. Después, llévala al microondas durante unos 30 segundos para que se derrita. Cuando esté lista, agrégala a la licuadora y vuelve a licuar todo durante otro minuto. Luego apaga la licuadora y vierte la mezcla en un molde previamente engrasado. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Me gustaría saber hasta dónde puede llegar esta receta. Ahora lleva el molde al refrigerador hasta que la mezcla cuaje. Después, agrega 200 mililitros de leche en la licuadora. Luego, añade otra cajita de crema de leche. A continuación, agrega una lata de leche condensada. Tapa la licuadora y licúa todo durante aproximadamente un minuto. Mientras está licuando, agrega gelatina sin sabor hidratada según las instrucciones del paquete. Licúa por otro minuto más. Luego apaga la licuadora y añade 100 gramos de coco rallado. Esta vez no hace falta licuar, solo mezcla todo con una espátula. Cuando termines este paso, vierte toda esta mezcla encima de la primera capa del postre que estaba en el refrigerador. Y si estás buscando un postre rápido, fácil y delicioso para sorprender a todos, acabas de encontrarlo. Guárdalo para no perder la receta. Ahora, llévalo nuevamente al refrigerador durante unas 2 horas, o hasta que esté bien firme. Y listo, nuestro increíble postre está terminado. Ahora solo hay que desmoldarlo sobre un plato y mirar de cerca el resultado. Es un postre súper cremoso, con un sabor suave que le gusta a todo el mundo. Es una opción perfecta para servir los fines de semana y reunir a la familia y a los amigos. Mira este resultado tan increíble, simplemente perfecto. Prepáralo en casa y estoy seguro de que a todos les encantará y no te vas a arrepentir. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar en los comentarios una calificación del 0 al 10 para esta receta. En tu opinión, ¿qué puntuación merece este postre? Ahora me despido. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.